Tienes que elegir los valores. ¿Qué sucedió con las empresas que han desfilado aquí? Decidieron qué valores vivir en su corporación. Tanto en Dolphin, como en Pozzuccali, como en Berlitz, o sea, todos ellos hicieron que un plan moral. ¿Cómo se debe, qué valores se tienen que vivir corporativamente? Segunda tarea, me tienen que definir los valores que su empresa quiere que se vivan. Y claro, tienes que partir de un principio. ¿Qué valores son los que tú quieres para ti mismo? Entonces, ¿qué necesitamos para que esa pasión se convierta? Agregarle valores. Disciplina, entrega, dedicación, compromiso, aprendizaje, esfuerzo. Decía Albert Einstein, la fuerza más poderosa sobre la naturaleza es la fuerza de voluntad. ¿Qué nos decía ayer Lalo Albor? Entendí 3 cosas con el huracán, acuérdense. Número 1, entendí la fuerza de la naturaleza. Número 2, entendí que somos superiores a la naturaleza, que la podemos vencer. A pesar de la adversidad, después podemos reconstruir, podemos regresar, podemos levantar lo destruido. O sea, somos seres superiores. Y número 3, todo depende de ¿qué? De nuestra actitud. Esa es la magia de mi generación. ¿Qué descubrimos en mi generación? El gran descubrimiento que nos aporta Carl Gustav Jung y luego el maestro Viktor Frankl y todos ellos, es que puedes cambiar de vida hoy, aquí y ahora. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Y si cambias de actitud, cambias el mundo. Tú cambiaste, el mundo ya cambió. Entonces, fíjense ustedes aquí lo importante. Valores corporativos, la evolución, fíjense muy bien, escuchen bien. Somos seres evolutivos, todos los que estamos aquí. El mundo, la evolución se da, escriban la palabra por implosión. Implosión, implosión. ¿Qué significa? Significa que se van acumulando una serie de avances y explota el cambio. Pero explota, vean un automóvil. ¿Qué elementos componen un automóvil? Trae la rueda, que es arcaica. Trae la silla egipcia. Trae la combustión interna de la locomotora. Entonces empiezan a sumar las piezas. ¿Por qué no se inventó el automóvil en el siglo XIV? Porque nos faltaban piezas, nos faltaba información. ¿Por qué no hemos vencido el SIDA? Porque nos falta información. ¿Por qué ganó Fox? Por implosión. Los mexicanos estábamos hasta la madre de la dictadura. Yo regresé de Caracas nada más a votar y me fui. Los mexicanos ya queríamos votar. Es una evolución. Y alguien se presenta, quien hubiera sido, alguien se nos presenta como alternativa, nos fuimos con él. Se va dando por evolución, es implosión. La bomba atómica no explota, implosa. Es hacia adentro, estalla hacia adentro, no estalla hacia afuera. Los seres humanos, realmente, fíjense la pregunta que les voy a hacer. ¿El mundo es mejor o peor que antes? Vamos corriendo video y vamos a ver qué es el mundo. Una muchedumbre solitaria. Se rompe el equilibrio. Destruimos ese sistema. ¿Qué está sucediendo en la humanidad? ¿Qué pasa en el mundo? El consumismo nos ha consumido. El ser humano, por su deseo de tener y tener la codicia que decía Gandhi, nos ha llevado a irnos destruyendo los mismos puentes de comunicación. Lo más grave, lo más triste, es que hemos ido derrumbando también conceptos nucleares del ser humano, valores como la libertad, el respeto, el cariño. Llega el momento en que también la hambruna campea por el mundo. 2.000 millones de niños, los cuales hay en el mundo, 1.000 millones no tienen lo básico. 1.000 millones no tienen con qué comer. 1.000 millones, muchos de ellos se quedan 300 millones ciegos, porque no tienen 4 centavos de dólar para evitar la ceguera para siempre. Obviamente, en ese correr de la civilización,
Hemos avanzado muchísimo, es cierto. Y obviamente podemos ahorita considerar que el mundo, a pesar de todo lo que vieron en el video, es mejor que antes, mucho mejor que antes. Anoche revisaba el último estudio de las Naciones Unidas sobre la niñez hasta el año 2005. De antes de los 1.000 millones ya se rescatan 300 millones de morir. Es un avance. Llega la cultura a África a través de Internet. Podemos tener una longevidad mayor. ¿Saben qué longevidad se tiene ahorita en Sierra Leona, en África? 24 años. En México, 72 años. ¿Cuánto vivíamos en el año 1900 en México? La mayoría, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes tienen de 40 años para arriba? Pues ya estaríamos en el estuche de carnes frías. ¿Sí? Ya no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado. ¿Saben los millones de seres humanos que pudo rescatar Lord Fleming con la penicilina? El antirrábico de Louis Pasteur. Lo que ahorita nos permite estar en tiempo real comunicándonos con cualquier parte del mundo. ¿Quién de casualidad, a ver, levante la mano, de puritita casualidad, tiene teléfono celular? Impresionante. Acuérdense antes con un cable jalando, o sea, por todos lados. Bueno, un invento que vino a hacernos felices a la humanidad. Con toda honestidad, levante la mano, los que tengan en su casa control remoto de televisión. ¿Y será indispensable? Me dicen, no. ¿Sí? Y así, todo esto que nos simplifica la vida. Nos debería dar más, fíjense bien la palabra, nos debería dar más tiempo. Porque todos los avances nos dan tiempo. Tiempo para ser mejores, tiempos para ser realmente seres humanos superiores. Miren, las estadísticas tienen una característica, son como los bikinis. Enseñan cosas muy interesantes, no los puntos esenciales. ¿Sí? Sí, porque cuando te dicen ingreso per cápita, ¿no? Hagan de cuenta, son 10 personas y hay 10 tamales. Ah, pues tamal por per cápita, sí, nada más que hay un gordo que se empuja 8 tamales. ¿Sí? Entonces los otros 9 se tienen que atragantar con 2 tamales. Entonces, eso son las estadísticas, así son las estadísticas. ¿Sí se acuerdan, no, de la anécdota aquella de los 2 compadres que van de campamento allá por Chiapas y uno de ellos va a hacer pipí y exactamente en ese momento lo ataca una víbora de cascabel y le pellizca exactamente, le muerde exactamente en el lugar indicado? ¿Sí? Ya saben lo que es aquellito, ahí miro. ¿Sí? Entonces le dice, oye, compadre, ayúdame, pues, ¿qué hago? Voy a preguntarle al médico, alguien le habla por teléfono con el celular, ¿qué hago? En ese momento marca el celular, ventajas de la tecnología moderna, y ya le explica al doctor que tiene que limpiar la herida, que tiene que succionar el veneno para que se pueda salvar. Y entonces le contesta, oye, ya está. ¿Qué te dijo, compadre? Que te vas a morir. No tiene remedio. De que te mueres, te mueres. O sea, no hay quien te salve de esta, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta, señores? La estadística que tenemos realmente, una realidad es, nos vamos a morir. Eso es real, todos los que estamos aquí. El año pasado tuvimos la pérdida de nuestra queridísima maestra, directora académica muchos años de nuestra organización, que fue la señora Linda Casuga. Bueno, es un final. Y cada día pues vamos viendo que desfilan. Ya a mi edad ya desfilan más rápido. Ya no nos vemos en los bautizos, nos vemos en los funerales. ¿Sí? Ya nuestras comidas ya no se habla de mujeres. No. Hablamos de colesterol, de ¿sí? Problemas más profundos. O sea, ¿sí? Si alguno de ustedes ya de la tercera edad decide casarse, les recomiendo que su mesa de regalos la pongan en una farmacia. ¿Sí? Ahí le van a sacar todo lo que necesita y lo puede necesitar, ¿sí? ¿Qué sucede? Ahí ya estás con los míos, tú ya eres de mi equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, pues tenemos que ubicar que la vida es así. Y una cosa que es muy importante, que es lo que yo llamo, por favor anótenlo, la cosmovisión. La cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Señores, para poder entender, y ayer nos daba esta reflexión, todas nuestras conferencias, para entender nuestro presente es necesario ver nuestro pasado. Para saber dónde estamos, o más bien, si queremos saber a dónde queremos llegar, primero tenemos que reconocer dónde estamos, en qué espacio histórico y en qué situación estamos viviendo. En pantalla están viendo ustedes una forma de ilustrar lo que es la cosmovisión. La cosmovisión es otra cosa de ubicarnos históricamente en el tiempo y en el espacio, del cosmos. ¿Cuántos años tiene el cosmos? Aproximadamente nuestra galaxia, de las cuales hay 100.000,
como la galaxia en la que vivimos, tiene aproximadamente 15,000 millones de años. Escuchen bien, 15,000 millones de años. El planeta, nuestro sistema solar tiene 5,400 millones de años. Me resulta muy interesante porque en la NASA, hace unos 5 años que filmamos un infomercial allá, nos comentaban que el Sol se iba a apagar y que la Tierra se iba a convertir en un lugar gélido, solitario y abandonado. Y que esto iba a suceder aproximadamente dentro de 5,000 millones de años. Dije, ay, qué bueno que tenemos tiempo, ¿sí? Ya veremos si nos cambiamos o nos quedamos, ¿sí? Pero tiene aproximadamente nuestro planeta 4,500 millones de años. Vayan ubicando las cifras, 15,000 millones el cosmos, nuestro sistema solar 5,400 millones, 4,500 millones el planeta Tierra. Los primeros indicios de vida de hace 4,000 millones de años. Esas flores que están ahí tienen un código genético de 4,000 millones de años. Impresionante. El Homo sapiens, más o menos, como lo ubicamos, 50,000 años. 50,000 años en relación a 15,000 millones. La era cristiana, 2,000 años, nada más. La cultura más antigua, la egipcia, 5,000 años. El ser humano, tú y yo, vamos a imaginar, porque obviamente los ricos viven más que los pobres. Obviamente, claro. Si tú vives en el campo, ¿dónde vas a vivir más? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo piensa todo el mundo, ¿sí o no? Pues no. En el campo te da un infarto y dicen, es que se murió de una muina. Comió aguacate, ¿sí? Y que era un condenado infarto. Aquí te da un infarto y te llevan al hospital inglés, te llevan al hospital general, te llevan al hospital de cardiología y te salvan. Por eso los condenados ricos no se quieren morir. ¿Quiénes se mueren? Por los jodidos. O sea, no tuvieron para el marcapaso, no tuvieron para la operación, no tuvieron, se murieron, eso es real. O sea, si en Suecia la gente vive 83 años y en Sierra Leona 23, 24 años, ¿acaso Dios será sueco? O sea, hay que entender que hay una cosa que es muy importante, es decir, hay que ubicarnos realmente lo que es en nuestra vida en la cosmovisión. Ahora bien, México, América Latina, 72 años. Yo creo que algunos de ustedes llegaremos a los 80. Vamos a imaginar 80 años. ¿Qué son 80 años en relación a 15,000 millones de años? Fíjense nada más, tienes que poner un cero, un punto, y luego 0, 0, 0, 0, 0, 8 ceros y un 4. Nuestra vida es así de breve. Y nos creemos inmortales. Que el día que nos muramos se va a acabar el mundo. Te vas a morir, sí, segurísimo. Y no va a pasar absolutamente nada en el cosmos por tu pérdida. Ahora, ¿qué hereda el ser humano? Que también es la gran pregunta. ¿Qué hereda el ser humano? La teoría cuántica, que es lo más avanzado que tenemos, más allá de la teoría atómica, más allá de la teoría de la relatividad, se llega a lo que se llama la teoría cuántica. ¿Qué significa la teoría cuántica? La primera persona que descubrió o que imprimió o que acuñó el término átomo fue un griego hace 2,500 años que se llamaba Demócrito. Y él dijo que todo estaba hecho de átomos. Lo indivisible significa átomo, lo indivisible. Pues llega nuestro amigo Albert Einstein con su violín, sus pelos parados, y le dice a Demócrito, perdón, maestro Demócrito, pero el átomo se puede desintegrar. Protón, neutrón y electrón. Y luego nacen los cuánticos, y le dicen, maestro Albert Einstein, perdón, pero el protón, neutrón y electrón se puede dividir. Y se encuentra la teoría cuántica. Todo está hecho de quantum. ¿Qué es el quantum? La molécula más pequeña que existe. Esto está hecho de quantum, mi traje está hecho de quantum, tú estás hecho de quantum, esto está hecho de quantum. ¿Y qué contiene el quantum? Dos cosas nada más: energía e información. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre el niño de Sierra Leona y el niño sueco? ¿Cuál será la diferencia? Energía e información. Lo que come el africano y lo que come el sueco. La información que trae el sueco y la información que trae el niño de Sierra Nevada. Les quiero dar una sorpresa. La cápsula del tiempo ya la conocí. Te vas tú a Inglaterra a ver niños africanos que fueron adoptados hace 15 años en Sierra Leona o en Ruanda o en Honduras, en cualquier parte del mundo, y en 15 años avanzaron 1000 años en el tiempo por la información y el alimento que les han dado. Impresionante. El niño que es un vaso vacío. Además, llénalo de la comida adecuada. Dale la alimentación adecuada. Obviamente estamos hablando que perdemos ahorita actualmente, imagínate,
Perdemos un niño cada 2 segundos porque no les damos el alimento que necesita. ¿Cuál es la diferencia del niño que está en la Sierra Tarahumara y el que estudia en el Cumbres? Información y alimentación. ¿Cuál es la diferencia del que está en la Ibero, ¿sí?, y los que estudiamos en el Poli? O sea, pues hay alguna diferencia, ¿no? Energía e información. Obviamente vemos a las nuevas generaciones de chavos, o sea, chavitos de 16 años de este tamaño, ¿los han visto? ¿Comes a la sopa? No me como ni nada, está bien, no se coma nada, o sea, ¿sí? Ya no hay que discutir nada, o sea, ¿cuál es la diferencia? Energía e información. ¿Qué es lo que hereda el ser humano? Impresionante. ¿Qué vamos a heredar? Energía e información. Nosotros trascendemos por la información que heredamos. Elvin Torfer decía, si pasaran 2 generaciones, escuchen bien, 2 generaciones sin traspasarme información, regresamos a la época de las cavernas. Imagínate la calidad de empresas que tenemos en México, iban a existir en el año 1900. Gente promoviendo a su gente, educándola, mandándolas a congresos, estudiando, desarrollando. Pues no existía. Ni en los años 50, ni en los 80. Cada año hay más y más y mejores empresas. ¿Qué le dan a su gente? Información. ¿Cómo vamos a trascender? ¿Cómo logramos trascender? Realmente, la única forma que tenemos para trascender es aportando nuestra información para ser mejores. ¿Qué significa trascender? Cruzar en ascenso, como ustedes lo habían dicho, es cruzar en ascenso. Pero la única forma de trascender es legando mejor información. ¿Qué sucede? Si somos creyentes en Dios, la misión final será, ¿para qué existo? Y yo les voy a dar mi respuesta, muy personal, o sea, no predico ninguna religión, pero mi respuesta es, Dios nos hizo para mejorar la creación. Para mejorar la creación. La creación está inconclusa, si no, pues ya hubiera estado terminada. O sea, Dios en su grandeza pudo haber hecho un mundo perfecto, ¿sí o no? A Hitler le manda por lo menos un infarto. A Saddam Hussein unas almorranas sangrientas. Pero hubiera hecho algo. En cambio dijo, está inconclusa. Por eso te necesito. Y te necesito en la belleza de la pintura de Miguel Ángel Buonarroti. Te necesito en la música de Beethoven. Te necesito en la creación de tu empresa. Te necesito en la enseñanza de los niños, en la enfermedad. Te necesito para algo. Y cuando tú encuentras un por qué vivir, has resuelto tu existencia. Ya tienes un por qué existir. Ya tienes una razón de existir. La mayoría de la gente realmente vamos a la deriva. Ahora, estarán de acuerdo conmigo. El planeta Tierra forma parte del universo, ¿sí o no? México forma parte del universo de Dios. Tu casa forma parte del universo de Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué no arreglas tu casa hoy? Si arreglas tu casa, la creación mejora. Si barres tu calle, la creación de Dios mejora. Si tú eres mejor que ayer, Dios, fíjense bien lo que les voy a decir, Dios te tiene que dar las gracias. Siempre vamos a la iglesia, ay, gracias Dios mío, no, ni madre, hoy quiero que me dé las gracias. ¿Y por qué, hijito mío? Hoy mejoré. Tu creación está mejor, ¿eh? Estoy menos pendejo que ayer. Yo decía, gracias, hijo, y hay un pendejo menos en la familia. O sea, ya está mejorando la casa. Aplaudan eso, por favor. ¿Eh? Entonces yo puedo, obviamente, mejorar la creación permanente, que mientras yo haciendo, mejoro la creación. Una de mis metáforas a través de los años, además, me dio un gusto enorme. Dicen que durante una época de tormentas, de huracanes, fue tan grande los huracanes y eran tan altas las olas, de más de 15 metros, 30 horas la tormenta, no las 60 de Cancún, sino 30, pero que la isla Phillips amaneció un día impresionante, como decía Lalo, vi que salía el sol. Después de un huracán, una tormenta, siempre hay un amanecer. Muy oscuro que se ve el camino y los arcoíris. Y el lugar era espectacularmente mágico y maravilloso. Pero hubo un fenómeno de estrella.
de mar. Como que si el mar las hubiera recogido y las hubiera lanzado a la playa. Y un pescador, desesperado, porque las estrellas estaban muriendo, empezó a regresarlas al mar. Había mucha gente contemplando el amanecer. Pero obviamente él decía, oye, ayúdenme. Y le contestaron, no seas estúpido, se van a morir, son miles, cientos de miles. ¿Qué caso tiene que salvemos unas cuantas? En ese momento tomó la estrella en su mano y dijo a la gente, esta es Mir, y lanzó la estrella. Esto se usó, dos niñitos, uno blanco y uno negro arriba de un mundo, tomando una estrellita los dos, la obra de Yadros, si la pueden en algún lado encontrar, cómprenla, todo ese dinero va para la UNICEF, pero realmente cada vez que rescatamos un niño, rescatamos una estrella. No sabemos quién vaya a llegar a ser, pero finalmente es una estrella para la humanidad. Cada vez que tú le das un curso de formación, de valores a tu gente, estás rescatando estrellas. Cada vez que tú apoyas el cambio para que tengan un código moral superior en tu empresa, estás rescatando estrellas. Y rescatar estrellas, la primera estrella que tenemos que rescatar, ¿cuál es? Mi estrella. No escondas tu pasión. No escondas tu pasión. Escuchen este documento que es inédito, fue hecho precisamente para este cierre y que dice así. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas noches noches, a todos. Licen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches, Licen Buenas Ronnie. noches. ¿Cómo están? Buenas noches. La anterior clase estábamos viendo un poco de lo que es el arqueo de caja, ¿no? Estábamos resolviendo y estábamos haciendo los asientos de ajuste respectivos. Les decía que Licen, en base al práctico, ¿será que podemos hacer una pregunta? vamos analizando paso a paso, es decir, vamos analizando cuenta a cuenta qué es la que lo compone, digamos, ¿no? Esa cuenta. Nosotros tenemos que hacer la revisión, el análisis documental para poder ver cómo está esta cuenta que pertenece a los estados financieros de una determinada empresa. Para ello vamos haciendo las comparaciones respectivas, sacando la documentación. En este caso del arqueo de caja nosotros hemos ido revisando primeramente haciendo un recuento físico, ¿no? De qué es lo que se tenía dentro de caja. Es decir, se tiene que hacer el corte y a ese mes se hace el arqueo. Al 31 de diciembre, en este caso, estábamos practicando el arqueo de caja, se hizo el corte, se hizo la revisión igual y se saca toda la documentación que tiene el cajero. Es decir, nosotros vamos viendo si es que tiene cheques, si es que tiene recibos, si es que tiene facturas, cuánto de efectivo tiene, ¿no? Vamos detallando y vamos viendo entonces si es que esto coincide con lo que está reflejado dentro de los libros, dentro de la contabilidad de la empresa. Este trabajo generalmente se lo hace igual dentro de las empresas a fin de mes, ¿no? Generalmente es lo que tiene que o se estila hacer el cajero, tendría que hacer su rendición de cuentas, pero en determinadas ocasiones a veces no se puede llegar a realizar estos arqueos y se deja pasar, ¿no? Y es por eso que el trabajo del auditor consiste también en volver a revisar toda esta documentación para ver si verdaderamente lo que está manejando, la información que está manejando el cajero, coincide con la presentación de los estados financieros. Habíamos visto, les decía, nuestros archivos, lo que era entonces el arqueo de caja. Ahora vamos a pasar a la siguiente cuenta, que es la cuenta bancos. Teníamos
dentro de nuestro balance teníamos la cuenta banco, ¿no? Estábamos enunciando dentro de la cuenta, nosotros estábamos centralizando dentro de la cuenta del disponible como caja y bancos simplemente, y posteriormente dentro de las cédulas ya estábamos desmenuzando cuánto es lo que cuenta en efectivo caja moneda extranjera o caja moneda nacional. Y ahora vamos a ver entonces de cuánto dispone Banco Moneda Nacional, Banco La Paz Moneda Nacional. Según lo que nos relata entonces esta SRL, nosotros vamos a ver que según extracto bancario tenemos, ¿no?, manejando, teníamos de ahí nosotros tenemos que ir viendo lo que es la conciliación, sacando los, ¿no?, o aumentando los débitos efectuados por la empresa y que no son acreditados por el banco. Y dentro de estos conceptos tenemos también los débitos efectuados por el banco y no acreditados por la empresa. Es decir, dentro de esto nosotros, según el enunciado, teníamos la amortización de un préstamo y los intereses. Esto nosotros vamos a ir aumentando entonces este tipo de conceptos. Les decía, nosotros cuando manejamos nuestra cuenta corriente se van ingresando directamente a la cuenta y nosotros no lo vemos directamente en la empresa, ¿no? En la empresa nosotros estamos llevando el control de los cheques que van saliendo, más que todo vamos haciendo un control de todos los cheques que van saliendo, pero si nosotros tenemos nuestra cuenta corriente, a veces vienen directamente a depositar a nuestra cuenta corriente y esa información a veces no la podemos manejar al día, digamos. Al otro día recién nosotros vamos a poder sacar el extracto o ver el detalle de lo que está sucediendo en el banco y recién nosotros contabilizamos. Por ello, algunas operaciones no se las puede revisar inmediatamente, es decir, ¿no? Y estos débitos efectuados por el banco y que no están acreditados por la empresa, teníamos entonces en fecha 30/12 de 2020 la amortización de un préstamo por 10.455, ¿no?, y la cancelación de intereses por 2.091. En total se hacía 12.546. Y también teníamos un débito bancario de 1.355 bolivianos, ¿no?, dentro de lo que sean las diferencias que se han encontrado entonces al realizar la comparación respectiva entre el libro bancos de la empresa y el libro o el extracto bancario. Luego nosotros deducimos los créditos efectuados por la empresa y que no han sido debitados por el banco, es decir, les decía, de todos los cheques que han sido emitidos y que no fueron cobrados en el banco. Dentro de ellos teníamos en estas fechas los cheques de acuerdo a la numeración, a quien se había entregado y el concepto del por qué se había entregado, ¿no? Tenemos entonces estos conceptos y en total nos da 66.100. En empresa tenemos que es de 243.125. Ahora, vamos a ir viendo entonces, al igual que hicimos dentro de lo que es el arqueo de caja, teníamos nuestro enunciado, ¿no?, que nosotros, les decía, estábamos haciendo un ficticio en base a un anuncio práctico, y dentro de esto los siguientes
registros que se van a dar en el banco. En el punto 1, de acuerdo a lo que teníamos entonces a las transacciones, extracto bancario, nuestra cédula de bancos, nosotros teníamos ya estos conceptos y de esos conceptos nos están dando ya el por qué, digamos, ha ocurrido este tipo de eventos dentro de la empresa. Por ello, en el punto 1 nos dice que se ha verificado el contrato del 28 de diciembre del 2019 con el señor Benito Blas para la instalación eléctrica de sus nuevas instalaciones de la empresa, por lo cual se ha emitido un cheque número 11201. Sin embargo, dice que la instalación eléctrica fue ejecutada recién en enero del 2020 y el contratista solicitó el pago en efectivo, dice, lo cual fue aceptado por la empresa y simultáneamente el señor Blas procedió a la devolución del cheque. Contabilidad no había anulado la transacción origen, por lo que dicho cheque ha quedado en la consolidación. Por lo tanto, se debe revertir a la cuenta de gasto que aplicaron en dicha gestión. Nosotros estamos viendo que ya se había descontado entonces este cheque, es decir, el señor había solicitado el reembolso de este cheque en fecha de enero 2020, pero el que se había firmado ya o el que se había sacado en diciembre del 2019, digamos, el contrato no se había dado la baja, es decir, todavía seguía figurando dentro de la empresa. Hoy lo debe ser entonces asiento T. Vamos a tener en nuestro asiento de ajuste número 1. Vamos a realizar, en este caso, vamos a ver ya que el enunciado práctico nos dice que el cheque emitido entonces el 11.200 contabilidad no había anulado la transacción en la consola, pero que no ha sido dado de baja dentro de lo que es la contabilidad. Es decir, no, se ha seguido figurando ese cheque que nosotros hemos dado a este señor. Es decir, como si hubiéramos cancelado nosotros cancelamos de una persona, nosotros hacemos, ¿no? En este caso, la eléctrica, somos el gasto, en este caso, que sería ¿no? U honorario eléctrico, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar honorarios profesionales o servicios técnicos. Chicos, les decía entonces, parece que está muy mal la conexión de internet. Les decía entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo en nuestro enunciado práctico, ¿no? Que bueno, el señor Benito Blas
no había hecho el contrato en el 2019, pero ejecutó la obra o la instalación eléctrica recién en el 2020, ¿no? Y ese cheque que se había emitido, dice, por la empresa, entonces quedó anulado, pero la operación no fue dada de baja, es decir, la operación que nosotros hacemos, generalmente les decía, el registro, cuando nosotros contratamos los servicios, pueden ser servicios de publicidad o servicios les decía igual, de servicios profesionales, ¿no? Nosotros generalmente anotamos honorarios profesionales, crédito fiscal y dependiendo de dónde salga, caja o banco. En este caso, si es con factura va a ser, ¿no? Crédito fiscal y a caja o banco. Pero dentro de la empresa ya consolidado este gasto, es decir, ya ha figurado dentro del estado de resultados de la gestión 2019, ¿no? Se ha hecho figurar como, entonces, como un servicio, puede ser servicio técnico, les decía, dentro de los gastos, servicio técnico a banco, en este caso se está pagando con banco, estamos con servicio técnico y a banco. Ahora, dentro de esto vamos a ver entonces, nosotros vamos a tener que reformular esto o hacer el asiento de ajuste respectivo dentro de nuestros papeles de trabajo, les decía, vamos a colocar entonces el asiento de ajuste que nosotros vamos a recomendar. En este caso, como ya ha sido consolidado dentro de del estado de resultados, nosotros hemos tenido un resultado y eso va a pasar a la siguiente gestión como resultados acumulados. Entonces, para revertir en este caso, para revertir, ¿no?, el asiento, vamos a utilizar la cuenta resultados acumulados para deducir ya el resultado de la gestión anterior, ¿no? Vamos a reducir, les decía, y en este caso, como ha salido del banco, va a volver a ingresar aquí. Entonces, ya, en este caso va a volver a ingresar, les decía, ¿no? Nosotros en el asiento inicial, les decía, teníamos, ¿no?, servicios, la cancelación, digamos, de los servicios técnicos, ¿no? En el primer registro vamos a hacer requisito el asiento original. No está compartiendo Servicios, pantalla, usted solo sí. lo está viendo. Mil disculpas, pensé como se cortó, pensé que ya había vuelto todo. Ya. Muy bien, les decía que dentro del enunciado 1 teníamos, ¿no?, la cancelación de los servicios por instalación eléctrica y estábamos nosotros es como si estuviéramos registrando en forma doble, pero este gasto les decía también que ya había sido consolidado, es decir, ya se ha reflejado dentro de los estados financieros. Entonces nosotros teníamos aquí en el asiento original, les decía, ¿no? Generalmente nosotros hemos cancelado servicios técnicos, que es una cuenta de gasto, a una cuenta, en este caso sería de banco, porque estamos pagando con cheque, Banco La Paz, moneda nacional, y teníamos entonces, ¿no?, este cheque del señor Blas por 2.125. Entonces,
En el asiento original hemos registrado servicios técnicos a banco por 2.125. En el asiento de ajuste que nosotros vamos a realizar ahora, les decía, vamos a invertir, ¿no? Es decir, tiene que volver ese dinero al banco porque es un dinero que no ha salido, que les decía, el señor había hecho anular ese cheque y se ha hecho dar uno nuevo, sino que en contabilidad lo seguían registrando, es decir, no se han percatado, digamos, de este problemita que surgió, entonces y se siguió registrando, ¿no? Y no se tomó en cuenta esto. Entonces se llegó a consolidar estos gastos dentro de la gestión 2019 y les decía por ello que nosotros, como estábamos sacando de banco, va a volver a ingresar entonces a Banco Moneda Nacional y la cuenta que vamos a utilizar va a ser, les decía, resultados acumulados por los 2.125, ¿no? Está ingresando entonces 2.125 al banco y estamos dando de baja de los resultados acumulados entonces 2.125, ¿no? Se va a incrementar entonces los resultados de nuestra gestión en 2.125. Entonces, colocamos en la glosa, ¿no? En la glosa vamos a extraer revertir los servicios de instalación eléctrica contabilizados en la gestión 2019, ¿no? Entonces, los asientos de ajuste que estamos sugiriendo, vamos a hacer lo siguiente, les decía, ¿no? Vamos a devolver entonces los 2.125 que con lo que estaba contando nomás el banco, pero que no se había dado de baja, y vamos a aumentar entonces los resultados acumulados. Es decir, nosotros teníamos de menos, ¿no? Los resultados de la gestión, pero con contabilizando de manera doble los servicios técnicos. Por ello, estamos apropiando entonces a la cuenta de resultados acumulados. Eso entonces en nuestro asiento de ajuste número 1. En el punto número 1 teníamos entonces el cheque que no se había dado de baja. En el segundo punto nos dice que además, según la información recibida en la empresa, los proveedores El Porvenir, dice, se encuentran en procesos de liquidación por quiebra. Estos beneficiarios no efectuaron el cobro, dice, ya que recogieron el respectivo cheque al tope del vencimiento, por lo que dicho valor quedó en la conciliación, ¿no? Se procede, dice, a generar una obligación hasta que los liquidadores exijan la reposición o revalidación de dicho cheque. Entonces nosotros en la empresa tenemos lo siguiente, ¿no? Empresa El Porvenir, se había emitido un cheque por pedido de mercadería y según el enunciado nos dice, ¿no?, que
recibida la información de la empresa, los proveedores del porvenir, dice, se encuentran en proceso de liquidación por quiebra. Estos beneficiarios no efectuaron el cobro, dice, por el recojo respectivo, ¿no?, de la mercadería, porque recogieron también el cheque, dice, al tope del vencimiento, dice, por lo que dicho valor quedó en la conciliación. Se procederá a generar una obligación hasta que los liquidadores exijan la reposición o revalidación de dicho cheque. Entonces vamos a colocar en nuestro papel de trabajo número 3 el asiento de ajuste, ¿no? Vamos a generar, dice, en este caso se procede a generar una obligación, ¿no?, hasta que los proveedores exijan la reposición de dicho cheque. Vamos a colocar entonces nuestro asiento de ajuste, Banco Moneda Nacional, a cuentas por pagar, ¿no? Nosotros hemos emitido entonces este cheque, se ha emitido al porvenir, dice, por pedido de mercadería. Entonces, como nosotros habíamos pedido mercadería, entonces a favor de el proveedor El Porvenir, ¿no? Y esta empresa no había cobrado, no había hecho efectivo el cheque por que fue casi al tope, ¿no?, a recoger casi al tope de su vencimiento el cheque y no pudieron cobrar. Esta empresa se encuentra en liquidación y por ello nosotros solamente vamos a prevenir hasta que ellos vengan a cobrar dicho cheque, ¿no? Entonces volvemos a hacer ingresar ese dinero, que son los 15.500, volvemos a hacer ingresar a la empresa ese dinero y vamos a generar entonces una cuenta por pagar por 15.500. ¿No? En este caso el registro vamos a colocar ya. Entonces vamos a colocar para generar o para registrar el cheque no cobrado, ¿no? Vamos a colocar entonces en la glosa para registrar el cheque no cobrado por la empresa por venir, por los 15.500. Entonces hasta aquí entonces vamos nosotros haciendo ya el enunciado, el desarrollo del enunciado práctico que tenemos al efectuar ya la revisión de lo que es tanto el libro bancos de la empresa como el extracto bancario. En el punto número 3 nos indica que el cargo efectuado por el Banco La Paz por amortización de préstamo consistente en dólares 1.500 e intereses dólares 1.300 del mes de diciembre según el cuadro de amortizaciones, ¿no? Nosotros vamos a ver, ¿no?, que tenemos aquí la amortización del préstamo de 1.500 dólares y los intereses de 300 dólares, ¿no? Vamos a detallar entonces en base
al tipo de cambio. En este caso, aquí nosotros vamos a tener que amortización del préstamo y la cancelación de intereses era, ¿no? 1500 por el tipo de cambio, que era 6.96. Los intereses iguales 300 por el tipo de cambio, que es 6.96. Entonces teníamos aquí igual a 1500 por 6.96 y 300 por 6.96, ¿no? En total nos daba sumatoria 12.528. Entonces nosotros habíamos determinado que el valor entonces era de 12.528 en bolivianos, ¿no? Y según el enunciado nos dice que corresponde al cargo efectuado por el Banco La Paz, dice por amortización de préstamo consistente, ¿no?, en 1.500 y 300 dólares en cuanto a intereses. Vamos a ver, tenemos aquí 1.500, teníamos, ¿no?, 1.500 y 300. ¿Sí? Nosotros hemos hecho los cálculos respectivos. Teníamos, dice, 1.500 dólares, 10.455. Y nosotros sacamos que es igual a 10.440. 1800, Los 1800. intereses, que es de 300 dólares, aquí nos da 2.091 y nosotros según cálculo determinamos que es igual a 2.088. Según la conciliación, nosotros teníamos que el valor entonces era de 12.546. Entonces, lo que había realizado entonces aquí, el cargo que había realizado el banco es de 12.546. Colocamos entonces 12.546. Aquí está surgiendo entonces una diferencia aquí vamos a tener entonces una diferencia, les decía, entre el valor que corresponde entonces al tipo de cambio oficial y al que nos está cargando el banco. El banco nos está cobrando 12.546. Esta entonces va a ser nuestra diferencia de cambio que ha generado entonces el banco por el cobro de la amortización de los intereses, ¿no? Tenemos entonces, nosotros teníamos que, multiplicando entonces por el tipo de cambio oficial, que era 6.96, era de 10.440, y los 300 era de 2.088, pero según el cargo que había realizado en el banco, según el extracto bancario, nosotros teníamos este importe, ¿no?, que era igual a 1.500 y 300.
ellos habían determinado que por los 1.500 se tenía que, o se canceló 10.455 y por los 300, 2.091, haciendo un total de 12.546. Eso entonces es lo que el banco se había cobrado. Vamos a registrar contablemente en primer lugar estábamos haciendo la amortización del préstamo, es decir, estábamos cancelando nuestro préstamo bancario por los 10.440. Estábamos cancelando, les decía, amortizando nuestro préstamo bancario. Nuestra cuota bancaria, entonces, por préstamo estábamos llegando a cancelar. Además, aparte de eso, estábamos cancelando intereses por el mismo préstamo bancario, que era igual a 2.088, ¿no? Que eso es de acuerdo al tipo de cambio oficial, les decía, ¿no? Y tenemos que en total esto nos daba 12.528, ¿no? Y el banco se cobró, aquí vamos a colocar Banco Nacional, el banco nos estaba cobrando 12.546. Si nosotros nos fijamos, teníamos 12.528, que era entonces lo que nosotros estamos registrando al tipo de cambio oficial. Aquí entonces lo que nos faltaría registrar es la diferencia de cambio que estaba tomando entonces el banco para realizar el cobro respectivo, que era igual a 18. Entonces registramos los 12.546 y los 12.546 al lado haber. Vamos a colocar entonces en la glosa, según el enunciado práctico, nos dice que estamos realizando el cargo efectuado por amortización de préstamo. Entonces colocamos en nuestro papel de trabajo el asiento de ajuste recomendado, entonces, para registrar la amortización del préstamo bancario de dólares 1.500 e intereses de dólares 300. Entonces estamos realizando el registro respectivo de los intereses y de la amortización del préstamo por los 1.500 dólares. Hasta aquí entonces estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo entonces aquí la amortización, estamos registrando la amortización del préstamo, ¿no? Esto era nuestro asiento. Vamos a registrar nuestro papel de trabajo 2.4. Papel de trabajo 2.4, entonces la amortización del préstamo. Y en el papel de trabajo
2 estábamos haciendo, ¿no?, el segundo registro, que era de la empresa El Porvenir, ¿no? Estábamos registrando de la empresa El Porvenir. Aquí faltaba registrar estito. Habíamos hecho esta resolución de la empresa El Porvenir, les decía, estábamos, según el enunciado práctico, nos dice, ¿no?, que según información recibida de la empresa, los proveedores Porvenir se encuentran en proceso de liquidación, por lo que dicho valor quedó en la conciliación, ¿no? Se procede, los liquidadores exijan la reposición o revalidación del cheque, ¿no? En este caso habíamos hecho, ¿no?, devuelto entonces el cheque al banco por los 15.500, ¿no?, según lo que teníamos en nuestro enunciado, según la conciliación teníamos 15.500 de la empresa El Porvenir. Entonces 15.500 ingresa al banco y vamos a generar, nos dice, tenemos que generar una cuenta por pagar. Vamos a generar entonces una cuenta por pagar, ¿no? Estamos generando, dice, una obligación, en este caso por el cheque que se ha emitido y que no han podido cobrar los proveedores, en el caso, ¿no?, la empresa El Porvenir no ha podido cobrar por liquidación, dice, porque encontrarse en liquidación por quiebra técnica. Entonces, como ellos no pudieron cobrar, nosotros vamos a proceder, dice, a generar una obligación hasta que los liquidadores vengan o exijan la reposición o revalidación del cheque. Es decir, ellos tienen que traer el cheque, devolver a la empresa para que se anule ese cheque y generemos una nueva obligación. Por ello, estamos haciendo ingresar de nuevo ese dinero, entonces con el ajuste respectivo, ¿no?, en este caso ingresando de nuevo a Banco Moneda Nacional y sacando una cuenta por pagar por los 15.500. En la glosa vamos a colocar entonces, para registrar, el cheque no cobrado por la empresa El Porvenir, ¿no? Ese era entonces nuestro asiento de ajuste número 2. El asiento de ajuste número 3, teníamos, ¿no?, el préstamo bancario. Ahora, en el asiento de ajuste 4, dice, bancaria es para la presentación a una licitación. Esta transacción no tiene registro alguno y se remite a la prueba de contabilidad para que se pueda incorporar a los libros IVA. Debemos hacer entonces el ajuste respectivo viendo lo siguiente, ¿no? Tenemos entonces, según nuestros conceptos, nos dice que tenemos el débito bancario de 1.355. El banco nos está cobrando por, en este caso, según el enunciado, nos dice
por comisiones de boleta bancaria, dice, para la presentación a una licitación, ¿no? Esta transacción no tuvo registro y se remite recién la factura respectiva a contabilidad para que se pueda incorporar a los libros IVA. Lo siguiente, entonces vamos a hacer, ¿no? Dentro de los cálculos nosotros tenemos que la factura era por dice comisiones, ¿no? Comisiones de una boleta banca. Licenciado, nos dice le que corta están cada rato, facturados, no se entonces escucha bien, está vamos entrecortado. a deducir, corresponder al IVA por el 13% del total 1.355, ¿no? 1.355 el total. El total entonces de las comisiones será por 1.355, pero como nos estaban facturando, tenemos que sacar el crédito fiscal que es respectivos. No se escucha nada, licenciado. Así es, Licen, buenas noches. No se logra escuchar nada, todo No se entrecortado. escucha, Casi por Lince. silencio. Parece que es a la No, mayoría Lice, que le está ocurriendo lo mismo. Es su señal, Lice, no te Lince. escucho. La señal está pésima, A ver, compañeros. No, de vamos verdad, a... no, de rato en rato no está. Sí, parece que aquí igual se está cortando mucho la señal, porque se me reinicia igual. A ver, voy a tratar de poner la señal del celular. Un momentito.
Ya, a ver ahora sí podemos estar un poquito más estable con la señal. Estábamos viendo entonces ya el último punto. Vamos a compartir. El punto número 4 de nuestro enunciado práctico nos decía que ¿no? el punto donde nosotros tenemos el débito bancario en nuestra conciliación, ese punto corresponde, dice, les decía, el débito bancario por los 1.355 corresponde a un cargo efectuado, dice, por el banco por el concepto del cobro de comisiones, ¿no? Por la presentación de una boleta bancaria para una licitación. Esta transacción no se registró oportunamente dentro de contabilidad y por ello es pasada a la misma para que se puedan incorporar los registros en el libro correspondiente, en este caso el libro compras IVA. Por ello hemos estado haciendo el cálculo de cuánto van a ser las comisiones, cuánto es el 13% y el total de 1.355. Nosotros vamos a colocar en este caso, como el banco nos está cobrando comisiones bancarias, nosotros vamos a colocarle, podemos colocarle con la cuenta comisiones bancarias o si no gastos bancarios, ¿no? Teníamos gastos bancarios, vamos a insertar una fila más, vamos a registrar el crédito fiscal IVA y en este caso, como nos está cobrando el banco, se está descontando directamente, entonces vamos a tener Banco Moneda Nacional 1.355, teníamos aquí 1.178.85 y 176.15 para el crédito fiscal. Entonces aquí en la glosa vamos a colocar para registrar el débito realizado por el banco por el cobro de comisiones, ¿no? Por el cobro de comisiones. ¿Me oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quería hablar? ¿Lourdes? Ya, en este puntito, le decía, en el punto 4, era el cobro de las comisiones. Estábamos viendo este débito bancario de 1.355, ¿no? El asiento de ajuste que nosotros estamos practicando entonces es gastos bancarios, como no se había registrado ya contablemente y en la conciliación estamos detectando ese importe, nosotros tenemos que registrar contablemente. Colocamos entonces gastos bancarios, crédito fiscal a banco, ¿no? Generalmente dentro de las operaciones que tenemos dentro de las empresas a veces se puede ver este tipo de situaciones cuando se llegan a cobrar pólizas, ¿no? O se llega a adquirir, en este caso, pólizas de garantía para presentarse a una licitación. Generalmente los bancos ahora emiten, ¿no?, las boletas bancarias. En este caso, les decía que puede haberse ¿no?, papelado la factura y no se la ha llegado a contabilizar.
Por ello, dentro de lo que es ya la conciliación, va a resaltar esto porque el banco nos está debitando directamente a nuestra cuenta y se tiene que llegar a ver, ¿no?, dónde se ha extraviado esa factura para poderla contabilizar respectivamente. Entonces, nosotros teníamos, si aquí nuestro registro, nuestro ajuste sugerido, entonces va a ser el registro respectivo, entonces, como gastos bancarios, crédito fiscal a banco, por el registro entonces del débito realizado por el banco, no por el cobro de comisiones, de los 1.355. Ahora, dentro de lo que es ya la conciliación, una vez que nosotros hemos visto ya todos los detalles de las conciliaciones, todos los registros que estaban pendientes, entonces procedemos a realizar la nueva conciliación, ¿no? Esto vamos a determinar según las cifras de la auditoría. Teníamos el papel de trabajo 2.6, teníamos, les decía, el saldo según el extracto bancario. El saldo según el extracto bancario, nosotros habíamos visto que era 295.347, ¿no? Previamente a esto teníamos en nuestro enunciado los puntos que tienen que ver con el control interno. Decimos que al realizar nosotros igual, antes de realizar, ¿no?, el trabajo de campo, como es ya los arqueos de caja sorpresivos o las conciliaciones bancarias, generalmente nosotros hacemos las preguntas de control interno. Dentro de las preguntas de control interno que se ha elaborado entonces en esta parte específicamente para la cuenta bancos, se ha llegado a constatar, dice, que los responsables del cumplimiento de reglamentos internos no ejecutan las conciliaciones bancarias, ya que se ha detectado, ¿no?, en la ejecución de la auditoría al 31/12/2020 que los cheques no cobrados por beneficiarios de la gestión 2019 y otros meses del año 2020, ¿no?, lo que ha ocasionado una distorsión de la información del efectivo disponible en nuestra cuenta corriente bancaria. Por ello, al detectar esto, se recomienda ejecutar mensualmente las conciliaciones bancarias tal y como lo establece en el manual de procedimiento y en los reglamentos internos de la empresa. Generalmente, igual les decía que todas las empresas que manejan cuenta corriente se tiene que realizar este trabajo de control mensual, ¿no?, para llegar a determinar verdaderamente si ese es el monto que se tiene, ¿no? Dentro de las empresas, les decía, las cuales manejan lo que es cuenta corriente, se tiene que tener entonces estas conciliaciones y además reflejar verdaderamente cuánto es el monto que se tiene dentro de o los saldos que se tiene dentro de las cuentas corrientes bancarias, porque con eso es lo que se maneja o se operativiza toda la empresa. De acuerdo a eso, nosotros podemos ajustar, ¿no?, los presupuestos o también establecer los nuevos presupuestos para la siguiente gestión, cuánto se va a necesitar y qué es lo que se puede ir abarcando de acuerdo a lo que se tenga en el disponible. Por ello es importante realizar entonces estas conciliaciones, ¿no?, ver verdaderamente, les decía, cuánto es lo que se tiene en el manejo del disponible en bancos. Una vez entonces que nosotros ya hemos detectado cuál era el manejo que se tenía dentro de la empresa respecto a lo que es la cuenta bancos o con las conciliaciones bancarias, nosotros hemos llegado a detectar entonces que no había cheques que
que no habían sido cobrados por beneficiarios, ¿no?, de la gestión anterior y de la gestión actual, ¿no? Por ello, siempre va a aparecer en las empresas este tipo de información, porque les decía también que no toda la gente va a ir a cobrar ese mismo rato. A veces el tema de los cheques, ese mismo rato las personas no lo cobran, ¿no? Ya sea porque haya mucha gente en el banco o porque no disponga del tiempo, ¿no?, etcétera. De acuerdo a eso, ¿no?, sabemos que el tiempo de duración de un cheque es de un mes, de 30 días. Pasado ese tiempo, entonces, si es que no se ha llegado a cobrar, la persona tiene que aproximarse de nuevo a la empresa, hacer dar de baja o anularlo ese cheque para que se vuelva a reponer, ¿no? Si no, se pasa ya su vencimiento y no pueden cobrar, ¿no? No se puede hacer efectivo ese cheque. Y siempre les decía, se va a presentar este tipo de cosas porque se maneja así dentro de las entidades bancarias, ¿no? Generalmente los periodos entonces de cobro de los cheques son muy cortos y la gente se deja vencer a veces por el tiempo, y por ello no va a coincidir a veces dentro del mismo extracto, ¿no? Va a haber, siempre se presenta, como en este caso, dentro de las conciliaciones, les decía, los cheques que no han sido cobrados, han sido emitidos por la empresa, pero que no han sido cobrados en el banco, ¿no? Y entonces, realizando ya el trabajo de la auditoría, vamos a llegar a conciliar. Una vez que nosotros ya hemos hecho los asientos de ajuste respectivos, vamos a ver entonces qué es lo que nos quedaría. De acuerdo a lo que estábamos viendo, teníamos entonces el saldo según el extracto bancario, más los débitos efectuados por la empresa y que no han sido acreditados por el banco. Y tenemos más los débitos efectuados por el banco y que no han sido acreditados por la empresa. Estos montos nosotros ya hemos contabilizado, ya hemos llegado a contabilizar y hemos registrado. Entonces vamos a anularlos. Ya. Y teníamos dentro de los cheques que no han sido cobrados, hemos determinado entonces que estos dos cheques no han sido cobrados, ¿no? Estos hemos registrado ya su ajuste, que era del Porvenir y del señor Blas. De los demás no se encontró ninguna referencia y por eso estamos entonces totalizando, ¿no? Hemos determinado entonces que la empresa no tenía débitos efectuados, dice, por la empresa y que no han sido acreditados por el banco, no tenía, y los débitos que han sido efectuados, el cobro de las comisiones, todo eso hemos registrado ya contablemente y hemos hecho los asientos de ajuste respectivos. Dentro de los créditos teníamos solamente dos cheques observados, el uno que pertenecía a la gestión 2019 y el otro que por encontrarse en liquidación la empresa no se tenía que contabilizar, ¿no? Es decir, se volvió de nuevo a generar una obligación, ¿no? Simplemente se mantiene, digamos, la obligación para cuando vengan a reclamar ese cheque. Y de los otros dos cheques, como son de ABC y de Chalco, entonces estos siguen en curso porque todavía están vigentes, ¿no? Al 31 de diciembre todavía están vigentes
y se tienen que seguir contabilizando. Por ello teníamos entonces los 295.347 menos los créditos efectuados por la empresa y no debitados por el banco, que eran igual a 48.498. El total entonces, según mayor de la empresa, nos da igual a 246.849. Esto según la nueva conciliación. Ahora, para realizar la prueba contable, al igual que hicimos con lo que era Caja Moneda Nacional, vamos a hacer entonces el mismo procedimiento para Banco Moneda Nacional, ¿no? Tenemos que los saldos según libros de la empresa, ¿no? Teníamos igual a según libros de la empresa era igual a teníamos aquí, ¿no?, que los saldos según libros de la empresa era igual a 243.125, ¿no? Eso vamos a colocar entonces en nuestro papel de trabajo en la prueba contable 2.7. Saldo según libro de la empresa era igual a 243.125. 243.125 es lo que teníamos entonces según libros en la empresa, ¿no?, al efectuar la conciliación bancaria. Después los débitos a la cuenta, es decir, según los asientos de ajuste que nosotros hemos estado realizando. Vemos entonces aquí, ¿no?, en el asiento de ajuste número 1 era 2.125, ¿no? Asiento de ajuste número 1, 2.125. Esto por reversión de servicios de instalación eléctrica contabilizada en la gestión 2019. Colocamos entonces por reversión servicios eléctricos en 2019, ¿no?, los 2.125. Ahora, otro débito encontramos entonces va a ser el de los 15.500, ¿no?, por el cheque que no ha sido cobrado entonces por la empresa Porvenir y que ha sido devengado entonces como una cuenta por pagar. Vamos a registrar contablemente por reversión cheque. Registramos por 15.500, ¿no? Es decir, han ingresado al banco los 15.500, ¿no?, por la reversión del cheque. Ahora, los créditos que se están haciendo a la cuenta, nosotros teníamos en el asiento 1 débito, en el asiento 2 débito y en el asiento 3 tenemos crédito, ¿no?, banco. Está saliendo del banco los 12.546 y también estamos haciendo salir los 1.355 por el cobro de comisiones.
En este caso, por la amortización del préstamo, entonces vamos a registrar el asiento de ajuste número 3. El asiento de ajuste número 3, estamos por amortización del préstamo, ¿no? Por amortización del préstamo. Por bolivianos 12.546. 12.546. Y tenemos el otro ajuste número 4 por cobro de comisiones. Ajuste número 4 por cobro de comisiones. Entonces vamos a tener 1.355. No tenemos ningún otro ajuste más hasta el ajuste número 4, y nos fijamos entonces, tenemos, era 243.125 según lo que teníamos el recuento efectuado en la conciliación bancaria al inicio. Hemos debitado entonces, hecho los asientos de ajustes respectivos por la documentación que se ha encontrado, y tenemos que se va incrementando, ¿no? Es decir, se va aumentando a nuestra cuenta corriente del banco, y el saldo era de 260.750, pero como se habían amortizado el préstamo y se había cobrado comisiones el banco, tenemos que reducir eso, y tenemos entonces 246.849, que es lo que hemos determinado en la nueva conciliación, ¿no? 246.849. Y el saldo entonces, según comprobación contable, es igual a 246.849. Muy bien, entonces hasta aquí hemos ido realizando lo que es la conciliación bancaria con los ajustes y la prueba contable, ¿no? De los saldos encontrados ya según los ajustes practicados. De acuerdo a eso, entonces hemos llegado a el saldo actual, que se va a manejar entonces en nuestro registro de libro bancos. Bueno, chicos, espero que se haya entendido un poco, ¿no? Estábamos repasando un poco lo que son los asientos de ajuste que ustedes, les decía, igual ya en cuenta intermedia han debido llevar un poco de estos registros, ¿no? Aparte de llevar lo que es la conciliación, vamos haciendo entonces los asientos de ajuste respectivos. Lo mismo en auditoría, les decía, ¿no? Para practicar la auditoría, nosotros previamente tenemos que conocer lo que es la contabilidad. Una vez que nosotros manejamos todos los registros de contabilidad, vamos a poder detectar dónde se ha podido producir algún fallo, ¿no? Y les decía, para ello también los cuestionarios de control interno nos van a dar un indicio de dónde pueden producirse cierto tipo de errores. Igual, ¿no? Un pantallazo general nos va a poder mostrar ¿no? Así los controles internos, pero
practicando, revisando ya la documentación, vamos a llegar al punto más específico donde puede haberse producido un error o puede haberse producido, al igual que estábamos viendo en auditoría forense, puede haberse producido algún tipo de fraude, ¿no? Revisando o examinando la documentación, ahí vamos a llegar a detectar entonces ese tipo de que se presentan, ¿no? A veces dentro de las empresas, ese tipo de fraudes o errores que se tienen en los registros contables o en los estados financieros. Muy bien, chicos, ¿hay alguna consulta que tengan ustedes al respecto? Dicen, disculpa una Sí. consulta sobre el práctico. Bien. Dicen, ¿qué monto se va a tomar en cuenta para saber si es en el faltante o sobrante, según el saldo de la auditoría o según o libros, dicen? El saldo según libros. El saldo según libros, a partir de ahí nosotros estamos partiendo, ¿no? Hasta llegar a determinar cuánto es lo que verdaderamente se va a tener. Por eso el proceso de la auditoría se practica como una corrección de los errores que se hayan llegado a producir en la contabilidad, ¿no? Por eso partimos de los saldos según libros para detectar si es que hay alguna información que no esté registrada, haya alguna información errónea, ¿no? Para que nosotros practiquemos también los asientos de ajuste respectivos. Es decir, el auditor va a recomendar el asiento de ajuste que debe practicar el contador para mejorar sus estados financieros, ¿no? Porque una vez que nosotros determinamos ya con este ejemplito que hemos ido haciendo, hemos determinado los nuevos importes. Esos nuevos importes son los que van a tener que ir dentro de los estados financieros, ¿no? Al recomendar nosotros que se corrijan o que se actualicen esos datos, vamos a hacer corregir esos estados financieros, ¿no? Y generalmente dentro de las recomendaciones que practican los auditores, ¿no? Ponen las recomendaciones en el dictamen de auditoría, nosotros ponemos las recomendaciones y a partir de las recomendaciones ya la empresa verá si hace el caso respectivo o no a lo que está sugiriendo en este caso el auditor. Por ello les decía, en los procesos ya de auditoría trabajan conjuntamente el auditor y el contador de la empresa, tienen que trabajar conjuntamente para llegar a acuerdos, ¿no? De cómo se debe realizar la contabilidad y cómo justificar, digamos, el por qué se ha hecho ese tipo de registro, ¿no? Por ahí el auditor está juzgando muy a priori y el contador ha tomado otros elementos más para poder realizar los registros respectivos. Entonces tiene que haber ese trabajo en conjunto para que al final beneficien con la información, con la generación de la información financiera a los propietarios o a los accionistas. Dicen otra consulta en el ¿Sí? ejercicio 8 pide actualizar, no da el tipo de cambio. ¿Con qué vamos a actualizar? Dicen, ¿con qué monto? Ya, a ver. Me hablas del práctico de... Sí, dicen en el práctico, en el ejercicio 8. Ya, Sí, dicen, el 8. estás hablando del práctico de arqueo de Ajá, el que nos caja. dio de arqueo de caja. De arqueo de Hola, caja. pequeña. Hola. Sí, sí, dicen, ahí le hice también la pregunta en el tema del práctico, era hace rato le dicen la pregunta. Yo pensé que estaban preguntando de lo que es la conciliación bancaria. Ya.
es en el práctico ¿Qué hora número es? 8. Oh, my tiempo. Sí, dicen Dicen el en el tema. práctico, en el tema, en el ejercicio 8, por decir, dicen, ¿con qué vamos a actualizar? Sí nos da el tipo de cambio, pero dicen con qué monto, pero vamos a actualizarle. Ya, en Y este además caso, sale faltante, mucho falta, dicen, Dicen, alto el en el monto. 8, ¿no ve que hacemos el tipo de cambio con 0.75 según libro y con el que usted nos da es 6.96, ¿no ve? Y nos sí, sale negativo 117. Pero hay en el, sí, no entendí bien, digamos, le he hecho yo así, lo que ingresa, lo que sale, porque hay, según la moneda extranjera, hay lo que se compra y también lo que se cobra, dicen, y me sale una diferencia de $50. ya. Ese es el registro que ustedes tienen que practicar, ¿no? Les decía, cuando haya faltantes o sobrantes, tienen que hacer el ajuste respectivo. Caja a faltantes y Dicen, ¿será que lo puede sobrantes, o realizar un faltante y hito por lo sobrante a menos, caja. dicen? Ahí está. Sí, le dicen, por favor. O El bonito 8 nomás le realícelo, dicen, dicen. después ya lo... Ya. La próxima clase lo haríamos, ¿ya? Porque ahorita casi no va a haber Dicen, el práctico tiempo. es, pero para ¿ya? el día jueves, dicen. Sí, pues eso también. Dicen, ¿hasta qué ejercicio Oh, tenemos que hacer? La verdad que no le entiendo. ya, son 13 ejercicios, son 13. Ya tienen a 13, a 14 ejercicios, mira. 14 14 ejercicios que son. tienen No, usted ha dicho ustedes del tienen 2 ya al 12, dice. el formatito, ¿no? Es que el 1 ya hicimos, conmigo ya hicimos, ¿no ves? El 1 hicimos conmigo y el 2 ya, ustedes a partir del 2 tenían que empezar a hacer hasta Dice, el ejercicio entonces 14. contamos a partir del 2 nomás. Sí, del 2 hasta el Ya. 14, ¿no? 13 ejercicios en realidad. Pero igual lo pueden presentar igual el ejercicio 1. Les decía que los formatos estaban ya predefinidos, ¿no ven? En nuestras hojas de Excel. Ahí tenían que ustedes ir metiendo solamente los datos. Una vez que ustedes ingresan los datos, ahí van a determinar si es que hay faltantes o sobrantes ya a partir de... Claro, del le dicen, ejercicio número pasa que 8, ¿no? en el de moneda extranjera está diferente. La verdad yo lo hice, pero no se estará bien, digamos. No, igual No ustedes puede tienen mandarnos que un colocar. ejemplarcito, le dice, de este ejercicio, Ya, Sí, ya nos dicen un vamos guiando. ejemplo sobre el ejercicio 8, dicen. Sí, dice sobre el 8. ya yo les voy a ir enviando entonces una Ya, resolución. muchas gracias, Lice. Vamos a ver entonces. Dicen, entonces ¿sí? la pregunta que le dice, según libro tenemos que tomar el dicen. Según libros, ¿En el caja saldo igual según es libros. así o en conciliación bancaria igual? En los No, dos lados. en los dos lados. A partir del saldo según libros, ¿no? Partimos tanto para arqueo como para conciliación, ¿no? Ustedes en la Caja Moneda Nacional hemos partido igual. Saldo según libros, ¿no? El saldo según libros y hemos determinado cuánto era el faltante o sobrante que había en este caso en caja, ¿no? A partir del saldo según libros nosotros tenemos que determinar si hay o no hay faltante o sobrante o está conforme, ¿no? De acuerdo a eso nosotros igual vamos haciendo el trabajo en bancos, en la conciliación bancaria. Partimos igual del saldo según libros. Bueno, Licen, buenas noches. Bueno, Lice, esperamos el ejemplar entonces, Lice. Ya, muy bien. Por favor, dicen vamos a del ver. ejercicio Por 8, favor, por Lice, favor. bonito nomás, ya después lo demás ya no me dan cuenta. Ya, vamos a ir haciendo entonces el paso para que ustedes puedan ir resolviendo. Bueno, Lice, buenas noches. Por favor. Sí, Dicen, enseguida tenemos clase con usted, no podremos ahí hacer un ejercicio. De verdad, de que yo también me he trancado ahí, Sí, justamente Lice. quería consultarle. muy Sí, bien. dicen, yo no llevo con Ya, ustedes, pues, dicen, pero igual, pase el ejercicio resuelto. Así lo muy hacemos, bien, igual le vamos pasamos a los compañeros. Ajá. A ver. Ya, Gracias, vamos a ver compañero. entonces porque
Bueno, quería ir avanzando un poquito de forense, pero vamos a ver entonces igual el práctico. ¿Ya? Ya, gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Gracias, Licen, entonces. Bueno, Ingresamos chicos, entonces. Ya, nos ya, vemos Licen, entonces gracias. más un ratito.